Un libro, una voz, presenta Grandes Esperanzas. Una novela escrita por Charles Dickens. Narrada con la voz de un servidor, Miguel Ibars. Episodio 15. Capítulo 51. No podría decir cuáles eran mis intenciones al obstinarme en averiguar y comprobar quiénes eran los padres de Estela. Ahora veremos que la cuestión no se me presentó de manera distinta hasta que me la expuso una persona mucho más serena que yo. Pero cuando sostuve con Herbert aquella conversación trascendental, me sentí dominado por la convicción febril de que no tenía más remedio que llegar hasta el fondo del asunto, y de inmediato fui a ver a Mr. Jaggers para que me dijera la verdad. En realidad no sé si comprendía que tenía que hacerlo en atención a la mujer a quien amaba o para hacer brillar sobre el hombre que tanto me interesaba, salvar algún reflejo de la aureola romántica que durante años había rodeado a aquella. Quizá fuese esta última posibilidad la que más cerca estaba de la verdad. Sea como fuere, no desistía de ir aquella misma noche a la calle Gerrard. Solo al decirme Herbert que si lo hacía me cansaría y agravaría mi estado inútilmente y que la salvación del fugitivo dependía casi por entero de mí, consiguió contener mi impaciencia. Y con la condición de que sucediera lo que sucediese al día siguiente, iría temprano a visitar a Mr. Jaggers, acabé por tranquilizarme y me resigné a quedarme en casa para que mi amigo siguiera curándome las quemaduras. A la mañana siguiente salimos los dos y en la esquina de Giltspur, en el barrio de Smithfield, me separé de Herbert, que siguió camino hacia la City, para dirigirme hacia Little Britain. Periódicamente Mr. Jaggers y Mr. Wemmick pasaban cuentas, comprobaban los justificantes y lo ponían todo en orden. Wemmick llevaba sus libros y papeles al despacho de Mr. Jaggers y uno de los empleados del piso superior iba a ocupar su puesto en la oficina. Al ver a este empleado en el lugar de Wemmick me di cuenta de lo que ocurría, pero no lamenté encontrar juntos a Wemmick y a Mr. Jaggers porque así aquel podría comprobar por sí mismo que yo no decía nada que pudiese comprometerlo. El que fuese con el brazo vendado y la chaqueta echada sobre los hombros favoreció mi propósito. Aunque tan pronto como llegué a la capital había enviado a Mr. Jaggers una lacónica explicación del accidente, ahora tenía que darle todos los detalles, y lo especial de la ocasión hizo que nuestra conversación fuese menos áspera y distante, y menos estrictamente regulada por las normas del interrogatorio que otras veces. Mientras yo relataba lo ocurrido, Mr. Jaggers permanecía de pie junto al fuego, según su costumbre. Wemmick, apoyado en la silla, me contemplaba, con las manos en los bolsillos y la pluma puesta horizontalmente en su boca de buzón. Las dos brutales mascarillas, inseparables en mi mente de los procedimientos judiciales, parecían preguntarse si en aquellos momentos estaba despidiendo olor a chamusquina. Cuando hube terminado mi relato, y una vez agotado el periodo de preguntas, saqué la autorización de Miss Havisham para que cobrase las 900 libras esterlinas destinadas a Herbert. Los ojos de Mr. Jaggers parecieron hundirse un poco más en sus cuencas cuando se la entregué, pero enseguida se la dio a Wemmick y ordenó a éste que preparase el cheque para la firma. Mientras esta orden se cumplía, yo observaba a Wemmick escribir y a Mr. Jaggers mirarme fijamente. «Lamento mucho, Pip», dijo cuando, después de firmado el cheque, me lo metí en el bolsillo, «que no podamos hacer nada por usted». Miss Havisham tuvo la amabilidad de preguntarme si podía hacer algo por mí, pero respondí que no. Dije. «Cada cual sabe lo que le conviene», repuso Mr. Jaggers, y advertí que los labios de Wemmick articulaban silenciosamente las palabras «propiedad transportable». «Si yo hubiera estado en su lugar, no le habría dicho que no», agregó Mr. Jaggers. «Pero cada cual sabe lo que le conviene». «Lo que le conviene a todo el mundo»,
intervino Wemmick, mirándome con cierto aire de reproche, es propiedad transportable. Como juzgué llegado el momento de hablar del asunto que tanto me interesaba, dije dirigiéndome a Mr. Jaggers. Sin embargo, una cosa le pedí a Miss Havisham, que me hablase de su hija adoptiva, y me explicó todo lo que sabía. ¿Se lo explicó todo?, preguntó Mr. Jaggers. Se inclinó para mirarse las botas y luego, irguiéndose, agregó: yo en su lugar no lo hubiera hecho, pero ella debe de saber lo que le conviene. Sé más de la historia de la hija adoptiva de Miss Havisham que de la misma Miss Havisham. Conozco a su madre. Mr. Jaggers me dirigió una mirada interrogativa de sorpresa y repitió: ¿su madre? La he visto durante estos últimos 3 días. ¿Sí?, repuso Mr. Jaggers. Y usted también, señor, y aún más recientemente. ¿De veras? Probablemente sé más de la historia de Estela que usted mismo, dije, y también conozco a su padre. Mr. Jaggers adoptó súbitamente una actitud expectante, pero poseía demasiado dominio de sí mismo como para dejar traslucir lo que sentía. Sin embargo, tuve la certeza de que ignoraba quién era el padre de la muchacha. Ya lo sospechaba antes por lo que Provis había dicho a Herbert acerca de que había procurado permanecer en la sombra, lo cual relacioné con el detalle de que no fue cliente de Mr. Jaggers hasta 4 años más tarde, e incluso en esa ocasión no hubo motivo alguno que le obligara a revelar su identidad. ¿De manera que usted conoce al padre de la joven dama, Pip?, preguntó Mr. Jaggers. Sí, contesté. Se llama Provis, de Nueva Gales del Sur. Mr. Jaggers experimentó un sobresalto al oír aquellas palabras. Fue el más leve que un hombre podía exteriorizar, el más cuidadosamente reprimido, y lo disimuló con su gesto habitual de sacar el pañuelo. Ignoro cómo recibió Wemmick aquella noticia, ya que en ese momento no me atreví a mirarlo por temor a que Mr. Jaggers adivinase que entre los dos había habido confidencias que él desconocía. ¿Y en qué se funda, Pip?, preguntó con frialdad Mr. Jaggers, deteniéndose en el gesto de llevarse el pañuelo a la nariz. ¿En qué se funda ese Provis para reivindicar su paternidad? No es su intención, repliqué, ni lo hizo nunca, porque siempre creyó que su hija había muerto. Por una vez falló el poderoso pañuelo. Mi réplica fue tan inesperada que Mr. Jaggers volvió a meterse el pañuelo en el bolsillo sin acabar su ademán habitual. Se cruzó de brazos y me miró con severidad, pero sin inmutarse. Entonces le expuse todo lo que sabía y cómo me había enterado, aunque le di a entender que fue Miss Havisham y no Wemmick quien me había informado. Tuve especial cuidado en ello, y no volví la mirada hacia Wemmick hasta que hube terminado mi narración, y después de haber soportado el silencio que Mr. Jaggers mantuviera los ojos fijos en mí. Cuando por fin miré a Wemmick, vi que se había quitado la pluma de la boca y que parecía absorto en su trabajo. «¡Ah!», exclamó finalmente Mr. Jaggers dirigiéndose hacia la mesa donde tenía sus papeles. «¿De qué hablábamos, Wemmick, cuando ha entrado Mr. Pip?». Pero yo no podía resignarme a ser despedido de aquella manera, y le dirigí una súplica ferviente, casi indignada, para que me tratara de modo más franco y leal. Le recordé las falsas esperanzas en que yo había vivido, el tiempo que éstas habían durado y el descubrimiento que acababa de hacer, y aludí también al peligro que me tenía preocupado. Le manifesté que en vista de lo que acababa de demostrarle, merecía más confianza por su parte. Añadí que no pretendía reprocharle nada ni me inspiraba ningún recelo ni sospecha, pero necesitaba que me confirmase lo que yo creía cierto. Y si me preguntaba por qué deseaba saberlo, le diría, por muy poco caso que hiciese de mis sentimientos, que yo había amado a Estela apasionadamente y durante largo tiempo, y que, a pesar de haberla perdido y de verme condenado a una vida solitaria, todo lo relativo a ella era para mí más próximo y más querido que cualquier otra cosa del mundo. Y como advertí que a pesar de mi súplica vehemente Mr. Jaggers continuaba silencioso y aparentemente tan terco como de costumbre, me volví hacia Wemmick y le dije: «Sé que es usted hombre de buen corazón. Conozco su agradable hogar y a su anciano padre y he observado los inocentes y curiosos entretenimientos con que usted distrae sus fatigas del trabajo. Le suplico, pues, que diga usted una palabra a Mr. Jaggers en mi favor y le haga comprender que, en estas circunstancias, tendría que ser algo más sincero conmigo». En mi vida vi a 2 hombres que se miraran el uno al otro con mayor expresión de extrañeza como lo hicieron Mr. Jaggers y Wemmick después de oír mis últimas palabras de súplica, protesta y censura. Al principio temí que Wemmick fuese despedido en el acto, pero me tranquilicé al observar que Jaggers parecía esbozar una sonrisa y que Wemmick se mostraba aún más atrevido. «De modo que usted tiene un padre anciano y se permite inocentes y curiosos entretenimientos»,
dijo Mr. Jaggers. ¿Y qué?, replicó Wemmick. ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo de la oficina? Pip, dijo Mr. Jaggers poniéndome la mano encima del hombro y sonriendo francamente. No cabe duda de que este hombre es el mayor impostor que hay en todo Londres. Pues no lo soy, replicó Wemmick envalentanándose. Usted, en cambio, sí que lo es. Y volvieron a dirigirse una mirada similar a la anterior, como si cada uno sospechase que el otro estaba engañándolo. ¿Usted un hogar agradable?, preguntó Mr. Jaggers. Dado que eso no perjudica en absoluto la marcha de los negocios, repuso Wemmick, no tiene de qué preocuparse. Además, no me extrañaría que ahora estuviese usted proyectando la manera de disfrutar también de un hogar agradable cuando esté cansado del trabajo. Mr. Jaggers sacudió la cabeza y dejó escapar un suspiro. Pip, dijo, no vamos a hablar de sus sentimientos. Usted sabe más que yo de esas cosas por tener una experiencia más reciente que la mía. Hagamos una suposición, pero entiéndase bien que solo es eso, una suposición. Pero yo no afirmo nada. Aguardó a que yo asintiera y luego agregó. Ahora, Pip, imagínese que una mujer, en las circunstancias que acaba de mencionar, tuviese una hija oculta y se viese obligada a revelar este detalle a su abogado, al recordarle que necesita saber, para los fines de la defensa, la verdad de lo que hubiera sucedido con la niña. Suponga usted también que el abogado en cuestión tuviese el encargo de buscar una niña para una señora excéntrica y acaudalada que pretendía criarla y adoptarla. Lo escucho, señor. Figúrese usted que el letrado del que le hablo viviese en un ambiente de maldad y que en lo tocante a niños no supiera otra cosa más que estos eran engendrados en gran número y que estaban destinados a una perdición segura. Suponga usted que él fuese testigo de la frecuencia con que algunos de los referidos niños eran juzgados en la sala de lo criminal, donde era necesario levantarlos en brazos para que se los viese. Figúrese que continuamente tuviese que enterarse de que habían sido encarcelados y azotados, y que luego se los abandonaba o echaba de todas partes por considerarlos carne de presidio y únicamente merecedores de ser ahorcados. Imagínese que tuviese motivos para considerar a casi todos los niños que tenía ocasión de ver dado su oficio como huevos de los cuales nacerían los peces que un día tendrían que caer en sus redes y serían acusados, defendidos, condenados, dejados en la orfandad o corrompidos de un modo u otro. Prosiga. Suponga también, Pip, que en aquel montón hubiese una hermosa niña a la que era posible salvar, a la cual su padre creía muerta y acerca de cuya madre el abogado tuviera el siguiente poder. Sé lo que hiciste y cómo lo hiciste. Viniste aquí y fuiste allí en tal o cual momento. Llevaste a cabo tal y cual estratagema para despistar a la justicia. He seguido todos tus pasos y te lo digo para que lo sepas. Sepárate de la niña, a menos que haya necesidad absoluta de presentarla para demostrar tu inocencia, y en ese caso se la hará desaparecer. Entrégame la niña y yo haré todo lo posible para conseguir que te pongan en libertad. Si te salvas, también se salvará tu hija. Si eres condenada, ella al menos se habrá salvado. Suponga usted que se hizo así y que la mujer fue absuelta. Lo comprendo perfectamente. Recuerde, yo no afirmo nada. Ya hemos quedado en que usted no afirma nada. No afirma nada, repitió Wemmick. Ahora ponga usted por caso, Pip, que su pasión y el horror a la muerte hubiesen perturbado un poco la razón de aquella mujer y que al verse en libertad tuviera miedo del mundo y fuese a ver a su abogado para pedirle protección. Ponga igualmente por caso que éste la admitiese en su casa y que con objeto de aplacar aquel antiguo carácter violento e indómito, cada vez que éste diese señales de reaparecer, él le recordara al instante el poder que tenía sobre ella. ¿Comprende usted este caso imaginario? Lo comprendo. Ahora suponga usted que la niña fue creciendo y al convertirse en mujer contrajo matrimonio por dinero, que la madre y el padre todavía viven, separados por más o menos distancia, sin saberlo ni el uno ni el otro, que el secreto sigue siendo un secreto excepto para usted, que ha logrado descubrirlo. Medite acerca de ello con atención. Ya lo hago. Y ruega a Wemmick que también lo haga. Ya lo hago, repuso Wemmick. ¿En atención a quién revelaría usted el secreto?, preguntó Mr. Jaggers. ¿En atención al padre? No creo que se saliese ganando nada al recobrar a la madre. ¿En favor de ésta? Creo que si cometió el crimen, estaría más segura donde se halla ahora. ¿En beneficio de la hija? Temo que le haría muy poco favor a ojos de su marido el que se supiese quiénes eran sus padres, pues envolvería a la muchacha en la infamia que pudo ocultar durante 20 años y que pesaría sobre ella por el resto de su vida. Y ahora imaginemos que usted hubiese amado a esa joven, Pip, y que la hubiese hecho objeto de sus sentimientos.
En ese caso, mejor sería que antes de revelar el secreto se cortase usted con la mano derecha esta mano izquierda que lleva vendada, y debería usted hacerlo si reflexionara un poco, y luego tendría que entregar el hacha a Wemmick para que le cortase también la derecha. Miré a Wemmick y vi que éste se llevaba el índice a los labios con expresión grave. Lo imité y Mr. Jaggers hizo otro tanto. «Ahora, Wemmick», dijo este último con su tono habitual, «¿en qué partida estaba usted al consultar los libros de contabilidad cuando ha entrado Mr. Pip?» Permanecí allí un rato más y me di cuenta de que mientras reanudaban el trabajo se dirigían las mismas miradas de extrañeza que se habían dirigido antes, con la diferencia de que ahora cada uno de ellos parecía receloso, por no decir consciente, de haber dejado adivinar al otro un punto débil y poco profesional. Y supongo que por esa misma razón se mostraban mutuamente inflexibles. Mr. Jaggers trataba dictatorialmente a Wemmick y éste se justificaba con terquedad en cuanto se presentaba la menor duda sobre las anotaciones que estaban consultando. Nunca los había visto en tan malos términos, pues generalmente se entendían muy bien. Por fortuna los libró de aquella violenta situación la entrada oportuna de Mike, el cliente de gorro de pieles que tenía la costumbre de frotarse la nariz con la manga y a quien conocí el primer día que me presenté en aquel lugar. Aquel sujeto, que parecía hallarse siempre en algún apuro, venía a anunciar que su hija había sido detenida por sospecharse que se dedicaba a robar por las tiendas. Y mientras relataba el hecho a Wemmick, incluso vertió unas lágrimas. Pero Mr. Jaggers permaneció con aire distante ante el fuego sin tomar parte en la conversación. «¿Y qué viene usted a buscar aquí lloriqueando?», preguntó Wemmick. «No lloriqueaba, Mr. Wemmick». «¿Cómo que no lloriqueaba? ¿No sabría usted venir aquí sin gotear como una pluma estropeada? ¿Qué pretende?» «Uno no puede siempre dominar sus sentimientos, Mr. Wemmick», contestó Mike con tono de humildad. «¿Sus qué ha dicho usted?», preguntó Wemmick en extremo enfurecido. «Repítalo». «Oiga usted, buen hombre», intervino Mr. Jaggers dando un paso y señalando la puerta. «Salga usted inmediatamente de esta oficina. Aquí no estamos para sentimentalismos». «Se lo merece», dijo Wemmick. «Largo de ahí». Y el desventurado Mike tuvo que marcharse dócilmente, después de lo cual Mr. Jaggers y Wemmick parecieron haber restablecido su buena relación y reanudaron su trabajo tan animados y satisfechos como si acabaran de almorzar. Capítulo 52. De Little Britain partí con el cheque en el bolsillo, rumbo a casa del hermano de Mrs. Skiffins, el contable, y este fue enseguida a buscar a Clarriker. Con gran satisfacción logré solventar el asunto que me había llevado allí. Era lo único bueno que había hecho desde el día en que supe que me aguardaba un porvenir espléndido. Como Clarriker me indicó que los negocios de su casa iban viento en popa y que, por lo tanto, ahora podría establecer una sucursal en Oriente y que Herbert, en su nueva condición de socio, iría allí para encargarse de la misma, comprendí que su intención era separarme de mi amigo, aunque mis propios asuntos hubiesen presentado mejor aspecto. Y lo lamenté mucho, pues me di cuenta de que mi última ancla estaba a punto de soltarse y que pronto me vería navegando a la deriva, a merced del viento y de las olas. Pero me sirvió de recompensa ver la alegría que manifestó Herbert aquella noche al llegar a casa y comunicarme los cambios que se habían producido sin sospechar ni por un instante que yo estaba tan enterado como él. Se veía ya llevando a Clara Barley al país de las 1001 noches, y se le antojaba que yo iba a reunirme con ellos, probablemente con una caravana de camellos, y todos juntos remontaríamos el curso del Nilo y contemplaríamos sus maravillas. Sin entusiasmarme demasiado en lo referente al papel que yo tenía que representar en aquellos fantásticos proyectos, comprendí que el camino que seguía Herbert era esta vez más expedito y que únicamente faltaba que Bill Barley, aquel viejo y gruñón, siguiera aficionado a su pimienta y a su ron para que su hija quedara pronto libre y bien establecida. Estábamos ya a principios de marzo. Mi brazo izquierdo, a pesar de no presentar mal cariz, mejoraba tan lentamente que aún no me permitía ponerme la chaqueta. La mano derecha, aunque desfigurada, estaba ya bastante bien y podía servirme de ella. El lunes por la mañana, mientras Herbert y yo estábamos desayunando, recibí por correo la siguiente carta de Wemmick. Walworth, queme usted este papel tan pronto como lo haya leído. En los primeros días de esta semana, el miércoles a más tardar, puede usted llevar a cabo lo que sabe, si está dispuesto a intentarlo. Ahora, queme este papel. Después de dárselo a mi amigo para que lo leyese y una vez que lo hubimos arrojado al fuego,
No sin antes haber aprendido los dos su contenido de memoria, comenzamos a reflexionar acerca de qué convenía hacer, pues ahora no podíamos, naturalmente, seguir olvidando que yo me hallaba imposibilitado. «He pensado en ello muchas veces», dijo Herbert, «y me parece que conozco un medio mejor que alquilar un barquero de Támesis. Hablaremos con Startup. Es un buen hombre, experto remero, y nos aprecia». Yo había pensado en él en más de una ocasión. «¿Pero qué vas a decirle, Herbert?» «Muy poca cosa. Procuraré que se figure que se trata de un simple capricho, aunque secreto, hasta que llegue el momento, y entonces le manifestaremos que hay una razón urgente para embarcar a Provis rumbo al extranjero». «¿Irás con él?» «Por supuesto». «¿A dónde?» En las numerosas veces que había reflexionado con ansiedad sobre ese asunto, nunca me había preguntado cuál sería nuestro destino al embarcar, Hamburgo, Rotterdam o Amberes. El lugar poco importaba. La cuestión era alejar a Provis de Inglaterra. Cualquier buque extranjero que encontrásemos y nos admitiera a bordo nos serviría. Siempre tuve la intención de llevar a Provis en mi bote hasta más allá de Gravesend, que era el punto crítico donde probablemente se llevarían a cabo pesquisas en el caso de que se sospechase algo. Como los barcos extranjeros abandonaban Londres a la hora de la marea alta, bajaríamos por el río hasta encontrar marea baja y nos quedaríamos quietos en algún sitio tranquilo hasta que pudiésemos acercarnos a uno de ellos. La hora en que tal o cual buque tenía que pasar por allí, se dirigiera donde se dirigiese, no sería difícil de calcular después de tener los informes necesarios. Herbert estuvo de acuerdo con todo eso, y después de desayunar fuimos sin pérdida de tiempo a enterarnos de aquello que nos convenía saber. Averiguamos que un barco que tenía que zarpar para Hamburgo era el más indicado para nuestros planes. Pero había otros buques extranjeros que tenían que hacerse a la mar con la misma marea y procuramos conocer exactamente todos los detalles relativos a su forma y color, a fin de no confundir el que nos interesaba de los demás. Después nos separamos, aunque solo por unas horas. Yo fui a buscar los pasaportes necesarios y Herbert a ver a Startup. Los dos conseguimos lo que nos proponíamos sin la menor dificultad y cuando a la una volvimos a reunirnos comentamos el éxito de nuestras gestiones. Yo tenía ya los pasaportes y Herbert había obtenido de Startup la promesa de que nos acompañaría. Convinimos en que ellos dos remarían y yo me encargaría del timón. Nuestro pasajero permanecería sentado y quieto. Ir deprisa no era nuestro objetivo. Una marcha lenta sería suficiente. Decidimos, además, que Herbert no vendría a casa a cenar antes de ir a Mill Pond Bank aquella noche, que haría lo mismo al día siguiente y que avisaría a Provis para que el miércoles fuese al embarcadero que había cerca de donde vivía cuando viese que nos acercábamos, pero no antes, que todo debía quedar convenido con él en la noche de aquel mismo lunes y que no hablaría con nadie hasta que lo tuviésemos a bordo. Cuando todo hubo quedado bien entendido entre nosotros, regresé a casa. Al abrir la puerta de nuestro piso encontré en el buzón una carta dirigida a mí, muy sucia, aunque no mal escrita. Naturalmente la habían traído durante mi ausencia, y decía lo siguiente: «Si no le da miedo venir esta noche o mañana a las 9 de la noche a los viejos pantanos y llegar hasta la casita de la acequia, junto al horno de cal, hará usted bien en presentarse. Si desea informes relativos a su tío Provis, mejor será que sin decir nada a nadie comparezca de inmediato. Pero tiene que ir solo. Y traiga esta carta consigo». No estaba yo bastante preocupado que solo me faltaba aquella carta misteriosa. No sabía qué hacer, y lo peor era que tenía que decidirme enseguida si no quería perder la diligencia de la tarde para llegar por la noche al lugar que se me indicaba. Era imposible dejarlo para la noche siguiente porque entonces el momento de nuestra partida ya estaría muy próximo. Además, los informes a que se hacía referencia en la extraña misiva podrían tener importante relación con nuestra huida. Aunque hubiese tenido tiempo de sobra para reflexionar, me parece que hubiese ido de todos modos. Pero como ese no era el caso, pues el reloj indicaba que solo faltaba media hora para la salida de la diligencia, decidí ponerme en camino. Está claro que si en la carta no se hubiese aludido al tío Provis, no habría ido, sobre todo después de la nota que me había enviado Wemmick y de los preparativos de la mañana. Este detalle hizo inclinar la balanza. Es tan difícil interpretar exactamente el contenido de una carta que se ha leído con precipitación que tuve que volver a leerla otro par de veces antes de darme cuenta de que en ella se me exigía el secreto. Cediendo de manera maquinal a esa exigencia, escribí unas líneas para comunicarle a Herbert que, como iba a ausentarme por tiempo indeterminado, había resuelto ir a enterarme del estado de Miss Havisham.
Me quedaba el tiempo justo para ponerme el abrigo, cerrar las puertas y dirigirme hacia la parada de las diligencias por el camino más recto. Si hubiese ido en coche de alquiler, cruzando las calles principales de la ciudad, habría llegado tarde, pero yendo por las callejuelas que acortaban el trayecto, llegué en el preciso momento en que el carruaje emprendía la marcha y pude todavía saltar dentro. Yo era el único pasajero, y cuando hube ocupado mi lugar caí en la cuenta de que estaba dando tumbos hundido en la paja hasta las rodillas. Porque, en realidad, desde que aquella carta obraba en mi poder, yo había perdido la noción de las cosas. La agitación y el aturullamiento de la mañana habían sido extraordinarios, porque aunque hacía tiempo que esperaba la indicación de Wemmick, cuando ésta llegó al fin me cogió desprevenido. Ahora me sorprendía verme en la diligencia y comenzaba a dudar de que hubiese motivo para hacer aquel viaje, y pensaba si no sería mejor bajar del coche y regresar a casa. Haber hecho caso de una misiva anónima me parecía una imprudencia. Pasé, en fin, por todas las fases de la contradicción y la vacilación en que se encuentran la mayoría de quienes obran con precipitación. Sin embargo, la referencia al nombre de Provis acabó por imponerse. Reflexioné, como ya lo había hecho sin saberlo, si aquello era reflexionar, que si le sucediera algún mal por no haber acudido yo a tan extraña cita, nunca me lo perdonaría. Antes de que llegásemos a nuestro destino, ya era de noche. El viaje me pareció largo y triste, pues no podía ver nada desde el interior del coche y no era posible permanecer fuera debido al mal estado de mis brazos. Me abstuve de alojarme en el Jabalí Azul y fui a una posada de menor categoría, donde encargué la cena. Mientras la preparaban, me dirigí hacia la casa de Satis con objeto de preguntar por Miss Havisham. Esta aún seguía muy enferma, pero iba mejorando. La posada donde me detuve había formado parte en otro tiempo de una casa eclesiástica y cené en una habitación pequeña y de forma octogonal parecida a una pila bautismal. Como no me era posible cortar la comida, el dueño, hombre de calva reluciente, lo hizo por mí. Esta circunstancia hizo que entablásemos conversación, y él tuvo la amabilidad de entretenerme contando mi propia historia, aunque, naturalmente, con el detalle ya popular de que Pumblechook fue mi primer bienhechor y el verdadero fundador de mi fortuna. ¿Conoce usted a ese joven?, le pregunté. ¿Que si lo conozco? ¡Claro que sí! Desde que no era más alto que esta silla, repuso el posadero. ¿Regresó alguna vez al pueblo? Sí. En alguna ocasión ha visitado a sus amigos ricos, repuso mi interlocutor, y vuelve la espalda al hombre a quien se lo debe todo. ¿Quién es ese hombre? Mr. Pumblechook. ¿Y no demuestra ingratitud con nadie más? Seguramente sería también desagradecido con muchos otros, pero no puede, replicó el posadero. ¿Y por qué? Pues porque Mr. Pumblechook fue quien lo hizo todo por él. ¿Es Pumblechook quien afirma eso? ¡Claro que lo afirma!, repuso el hostelero. ¿Acaso no tiene sobrados motivos para proclamarlo? ¿De veras? Le aseguro, caballero, que al oírlo hablar de esto uno siente que la sangre se le convierte en vinagre. Yo pensé, y sin embargo tú, querido Joe, nunca dijiste nada. Jamás te quejaste, paciente y bondadoso Joe, ni tú tampoco, dulce y amorosa Biddy. El accidente le habrá quitado a usted el apetito, dijo el posadero mirando el brazo que yo llevaba vendado debajo de la chaqueta. Pruebe este tierno bocado. No, gracias, contesté alejándome de la mesa para ir a meditar junto al fuego. No deseo comer más. Ya puede usted retirarlo todo. Nunca me había sentido tan culpable de mi ingratitud para con Joe como en aquellos momentos, gracias a la desvergonzada impostura de Pumblechook. Cuanto más falso era éste, más sincero me parecía aquel, y cuanto más vil era el uno, más leal resultaba el otro. Mi corazón se sintió profunda y merecidamente humillado mientras estuve reflexionando ante el fuego, durante 1 hora o más. Las campanadas del reloj me arrancaron de mis reflexiones, pero no consiguieron ahuyentar de mi alma el remordimiento. Me levanté, me hice sujetar la chaqueta alrededor del cuello y me marché. Antes de salir había buscado en mis bolsillos la misteriosa carta para leerla nuevamente, y como no lograba encontrarla, comencé a temer que hubiese caído entre la paja del interior de la diligencia. Sin embargo, recordaba perfectamente que el lugar de la cita era la casita de la acequia, junto al horno de cal, en los pantanos, y que la hora fijada era las 9 de la noche, de modo, pues, que me dirigí hacia allí de inmediato, porque no había tiempo que perder. Capítulo 53.
La noche era muy oscura, pero comenzó a aparecer la luna llena cuando dejé atrás los terrenos cercados y llegué a los pantanos. Más allá de su negro confín se divisaba en el firmamento una franja clara pero no lo bastante ancha para contener el gran disco rojo. En pocos minutos éste salió de aquel campo luminoso para ir a ocultarse entre verdaderas montañas de nubes. El viento soplaba creando una atmósfera de melancolía y los pantanos tenían un aspecto lúgubre. Un forastero los habría encontrado insoportables, y en aquel momento incluso a mí me parecían tan deprimentes que me detuve, indeciso, con la tentación de retroceder. Pero los conocía perfectamente y podría haber encontrado el camino aunque la noche hubiese sido más tenebrosa. Además, ya estaba allí y no había motivo para marcharme, de manera que seguí avanzando. La dirección que tomé no era la de mi antiguo hogar ni aquella en la cual perseguimos a los presidiarios. Avanzaba de espaldas a los distintos pontones y si bien veía las antiguas luces en los bancos de arena, las divisaba por encima de mi hombro. Conocía el horno de cal tan bien como la vieja batería, pero ambos estaban separados por varios kilómetros de distancia. Si esa noche hubiese habido una luz encendida en cada uno de aquellos dos puntos, entre ellos se habría extendido una oscura franja de horizonte. Al principio, a medida que iba avanzando, tuve que cerrar varios portillos tras de mí y de vez en cuando me vi obligado a detenerme mientras el ganado que estaba echado en los senderos se levantaba y alejaba desorientado entre las hierbas y cañaverales, pero al cabo de un rato me pareció tener toda la llanura para mí solo. Aún transcurrió media hora antes de que llegara al horno. La cal ardía lentamente despidiendo un olor asfixiante, pero los obreros se habían marchado después de avivar el fuego y no quedaba uno solo por allí. Muy cerca había una cantera que se interponía en mi camino. Observé que aquel día habían estado trabajando, pues había herramientas y carretillas diseminadas. Salí de aquella hondonada y vi una luz en la vieja casita de la acequia. Aceleré el paso y llamé a la puerta con la mano. Mientras esperaba que contestaran, miré alrededor y vi que la acequia estaba abandonada y que la casita, que era de madera con techo de tejas, pronto dejaría de ser un buen refugio contra el mal tiempo, si es que todavía lo era. Advertí que hasta el barro estaba cubierto por una capa de cal y que el humo y el vaho del horno se arrastraban hacia mí. Como nadie contestó, volví a llamar y como nuevamente no obtuve respuesta, procuré levantar la aldaba. La puerta cedió enseguida. Miré dentro. Vi una vela encendida encima de la mesa, un banco y un camastro con un jergón. Como observé que había una especie de buhardilla, pregunté en voz alta: ¿Hay alguien? Nadie respondió, y retrocedí hacia la puerta sin saber qué hacer. Empezaba a llover torrencialmente. Al no ver otra cosa que lo que acababa de ver, me volví hacia la puerta y me quedé mirando hacia afuera. Mientras pensaba que alguien debía de haber estado allí unos momentos antes, puesto que había una vela encendida y que lo más probable era que no tardase en regresar, se me ocurrió ir a ver si el pabilo era muy largo. Me volví con esa intención, y ya había cogido la vela cuando ésta se apagó a causa de un golpe violento, y me di cuenta al instante de que me hallaba aprisionado por un fuerte nudo corredizo que me habían echado por detrás. ¡Ya te he pescado!, exclamó una voz contenida, acompañando estas palabras de una blasfemia. ¿Qué significa esto?, grité mientras me debatía. ¿Quién eres? ¡Auxilio! ¡Auxilio! No solo mis brazos fueron oprimidos contra los costados de mi cuerpo, sino que la presión sobre el brazo izquierdo me causó un dolor intenso. A veces un brazo firme y otras un pecho robusto se arrimaban a mi boca para ahogar mis gritos, y sintiendo un cálido aliento sobre mi rostro, me esforcé en vano por desasirme en la penumbra, mientras me ataban fuertemente a la pared. «¿Y ahora?», dijo aquella misma voz después de lanzar otra blasfemia. «Atrévete a pedir socorro otra vez y verás lo que tardo en despacharte». Débil y dolorido por el estado de mi brazo izquierdo, aturdido aún por la sorpresa, pero consciente de lo fácil que era llevar a cabo aquella amenaza, desistí de luchar y procuré aflojar la cuerda que me oprimía el brazo. Pero me hallaba fuertemente atado. Me parecía como si después de haberme quemado el brazo ahora estuviesen hirviéndolo. La repentina desaparición del débil resplandor nocturno y la completa oscuridad que ahora reinaba en la estancia me hicieron comprender que aquel sujeto acababa de cerrar las ventanas. Oí el golpe del pedernal contra el eslabón y de pronto vi un destello de luz, pero al parecer la mecha estaba húmeda, lo que no era extraño en aquel lugar, y la llama no prendía en ella. Mi agresor no parecía tener prisa y golpeaba repetidamente el pedernal. Al tenue reflejo de las chispas logré ver sus manos y parte de sus facciones y advertí que estaba sentado e inclinado sobre la mesa.
De pronto, al soplar de nuevo, surgió la llama y descubrí a Orlik. No sé a quién habría esperado ver en aquel momento, pero a él seguro que no. Comprendí, pues, que me encontraba en peligro y no dejé de mirarlo fijamente. Encendió la vela con una tranquilidad pasmosa. Luego arrojó la mecha al suelo y la pisó para apagarla. Puso la bujía sobre la mesa y la apartó un poco para poder verme mejor. Entonces se quedó contemplándome con los brazos cruzados. Me di cuenta de que me hallaba atado a una escalera perpendicular, clavada a la pared, que servía para subir a la buhardilla. «Ahora ya te tengo en mi poder», dijo al cabo de un momento. «Desáteme, suélteme», exclamé. «Sí, sí», replicó. «Ya te soltaré, pero será para mandarte a la luna, a las estrellas, cuando crea que ha llegado el momento oportuno». «¿Por qué me ha hecho venir aquí con engaños?» «¿No lo sabes?», preguntó con una mirada siniestra. «¿Por qué me ha atacado en la oscuridad?» «Porque quería hacerlo sin ayuda de nadie. Cuando se pretende guardar un secreto vale más ser uno solo que dos. ¡Ah! Eres mi enemigo, mi enemigo». La satisfacción que denotaba su tono de voz mientras permanecía sentado con los brazos cruzados y apoyados encima de la mesa y hacía con la cabeza movimientos amenazadores como abrazándose a sí mismo para felicitarse era de una malignidad tal que me hizo temblar. Lo observé en silencio mientras él extendía el brazo hasta el rincón más próximo y cogía una escopeta. «¿Sabes lo que es esto?», preguntó al tiempo que me apuntaba con el arma. «¿No te acuerdas en qué lugar la viste en otra ocasión? ¡Habla!». «Sí», contesté. «Tú tienes la culpa de que yo perdiera aquel empleo. Explícate». «¿Qué otra cosa podía hacer?». «Eso hiciste, ya es bastante. ¿Cómo te atreviste a interponerte entre mí y la joven a quien amaba?». «¿Cuándo hice cosa semejante?». ¿Qué cuándo lo hiciste? ¿Acaso no fuiste tú quien siempre le hablaba mal del viejo Orlik? ¿No fuiste tú quien hizo que me despreciara? Usted mismo se desacreditó ante sus ojos. Yo no le habría hecho daño alguno si no se lo hubiese hecho usted mismo. ¡Mientes! Estoy seguro de que habrías hecho todo lo posible y habrías gastado todo tu dinero para obligarme a abandonar el país. ¿No es cierto?». Me espetó recordándome las palabras que yo dije a Biddy la última vez que nos vimos. «Y ahora voy a decirte una cosa. Nunca te habría convenido tanto como esa noche obligarme a abandonar el país. Aunque para lograrlo hubieses tenido que gastar 20 veces todo el dinero de que no dispones, hasta el último penique». Al ver de la manera que sacudía la cabeza y enseñaba los dientes como un tigre, comprendí que decía la verdad. «¿Qué pretende hacer conmigo?». «¿Qué voy a hacer?», repitió dando un tremendo puñetazo sobre la mesa y levantándose al mismo tiempo como para dar mayor énfasis a sus palabras. «Voy a arrancarte la vida». Se inclinó sin dejar de mirarme fijamente. Abrió lentamente la mano. Se la pasó por los labios, como si sus planes perversos le llenasen la boca de saliva. Volvió a sentarse y prosiguió. «Ya desde que eras un niño te interponías en el camino del viejo Orlik, pero a partir de esta noche nunca más estorbarás. Eres hombre muerto». Comprendí que me hallaba al borde del sepulcro. Miré desesperadamente alrededor con la esperanza de hallar un medio de escapar, pero fue en vano. «Es más», agregó, cruzando de nuevo los brazos sobre la mesa, «no quiero que quede de ti ni un solo hueso. Echaré tu cadáver al horno. Soy capaz de cargar con dos como tú, y que la gente suponga lo que quiera respecto a ti. Nadie conseguirá jamás saber nada acerca de tu paradero». Con inconcebible rapidez preví las consecuencias de la muerte que Orlik me anunciaba. El padre de Estela imaginaría que lo había abandonado. Sería acusado y moriría acusándome. El propio Herbert dudaría de mí cuando supiese que, a pesar de mi carta, solo había estado un momento en casa de Miss Havisham. Joe y Biddy nunca sabrían lo arrepentido que estaba del modo en que me había comportado con ellos. Todo el mundo ignoraría lo que yo había sufrido, lo leal y agradecido que me había propuesto ser en lo sucesivo y la agonía que había pasado. La muerte que me aguardaba era terrible, pero mucho más horrenda que la misma muerte era el temor de dejar un mal recuerdo de mí. Y tan lejos fueron mis pensamientos que me vi despreciado por generaciones futuras, por los hijos de Estela y por los hijos de sus hijos, mientras de los labios de aquel malvado seguían brotando palabras perversas. «Ahora»,
dijo, «antes de matarte como una bestia, que es lo que voy a hacer, y por eso te he atado en esta forma. Quiero disfrutar contemplándote. ¡Ah, mi enemigo!». Sentí la tentación de volver a gritar pidiendo auxilio, pero sabía mejor que nadie lo solitarios que eran aquellos parajes y la poca probabilidad que tenía de que se presentara alguien para socorrerme. Pero mientras él seguía sentado disfrutando con mi padecimiento, sentí una aversión terrible hacia aquel miserable que me sellaba los labios. Decidí sobre todo no dirigirle la menor súplica y morir resistiéndome tanto como pudiese, y que seguramente no iba a ser mucho. A pesar de que pedía perdón a Dios y sufría al pensar que no me había despedido de nadie y que nunca podría hacerlo ni pedir a los que más quería que se compadecieran de mí por mis lamentables errores, si hubiese podido matar a aquel hombre, aunque fuese al morir, lo habría hecho. Orlik había bebido y tenía los ojos enrojecidos. Llevaba una botella de hojalata colgada al cuello, como en otro tiempo le había visto llevar su comida y su bebida. Acercó la botella a sus labios y bebió furiosamente un buen trago de su contenido. Percibí el olor del alcohol que veía llamear en su rostro. «El viejo Orlik va a decirte ahora una cosa», susurró cruzando de nuevo los brazos. «Tú fuiste la causa de la muerte de aquella arpía de tu hermana». Antes de que la lengua torpe y vacilante de Orlik hubiese acabado de pronunciar estas palabras, comprendí con la misma inconcebible rapidez que antes quién había atacado a mi hermana y había provocado su enfermedad y su muerte. «¡Tú fuiste el asesino! ¡Maldito!», exclamé. «Te equivocas. Fue culpa tuya. Tú fuiste la causa». Cogió la escopeta y prosiguió. «Me acerqué a ella por detrás como he hecho esta noche contigo y le di de firme. La dejé muerta, y si hubiese habido un horno de cal tan cerca de ella como ahora lo hay de ti, te aseguro que no habría recobrado el sentido. Pero el asesino no fue el viejo Orlik, sino tú. Tú eras el niño mimado, y el viejo Orlik tenía que aguantar las reprimendas y los golpes. El viejo Orlik insultado y vapuleado. Tú lo hiciste, y ahora me las pagarás todas juntas». Volvió a beber y se enfureció todavía más. Por el ruido que producía el líquido de la botella, me di cuenta de que ya no quedaba mucho. Estaba claro que bebía para infundirse valor y acabar de una vez. Sabía que cada gota de licor representaba una gota de mi vida. Y sabía que cuando yo estuviese transformado en una parte del vapor que poco antes se había arrastrado hacia mí, como un espectro, él haría lo mismo que cuando agredió a mi hermana. Es decir, ir de inmediato al poblado para que lo viesen por allí bebiendo en las tabernas. Mi pensamiento veloz lo siguió hasta allí. Trazó un cuadro de la calle con él en medio y percibió el contraste entre sus luces y su vida con el pantano solitario y el blanco vapor que se arrastraba por él y en el cual me convertiría en breve. No solo pude repasar mentalmente años de mi vida mientras él pronunciaba una docena de palabras, sino que lo que él decía me representaba como imágenes y no como simples sonidos. En mi excitación no podía pensar en un lugar o en una persona sin verlos. Me sería imposible exagerar lo vívidas que eran aquellas imágenes, y sin embargo estaba todo el rato tan alerta. ¿Quién no lo estaría si supiese que hay un tigre agazapado a punto de saltar, que percibía el menor movimiento de sus dedos? Cuando hubo bebido esta segunda vez, se puso de pie y empujó la mesa a un lado. Luego cogió la vela, haciendo pantalla con una mano para que toda su luz me diera de lleno. Se quedó contemplándome y disfrutando con el espectáculo. «Voy a decirte algo más», susurró. «Fue Orlik el hombre con quien tropezaste una noche en la escalera». Vi la escalera con las luces apagadas y las sombras que la barandilla proyectaba en las paredes al ser iluminada por el farol del vigilante. Vi las habitaciones que ya nunca volvería a ver. Aquí una puerta entreabierta, allí una puerta cerrada, todos los muebles y objetos diseminados. «¿Y para qué te figuras que estaba allí el viejo Orlik? Pues te lo diré. Tú y ella casi conseguisteis echarme de este país en lo que a ganarme la vida sin dificultades se refiere, y por eso tuve que buscar nuevos compañeros y nuevos amos. Uno de ellos me escribe las cartas que me conviene mandar. ¿Me entiendes? Las redacta de 50 maneras distintas, no como tú, traidor, que solo sabes escribirlas de una manera.
Desde el día que asististe al entierro de tu hermana he tenido la intención de matarte, pero no sabía cómo hacerlo sin peligro y he estado espiándote para cerciorarme de tus idas y venidas. Y me decía, de un modo u otro tengo que pillarle. Y fíjate bien, mientras estaba vigilando me encontré con tu tío Provis. ¿No te parece magnífico? Mill Pond Bank y el paseo de la antigua cordelería. Qué claro aparecía todo en mi cerebro. Provis en sus habitaciones y la señal que ya no servía para nada. La hermosa Clara, la bondadosa y maternal señora, el viejo Bill Barney tendido en su lecho. Todos iban río abajo, como arrastrados por la corriente impetuosa de mi vida que se precipitaba hacia el mar. «Tú con tu tío», prosiguió Orlick, «cuando te conocí en casa de Gary eras tan pequeño que habría podido estrangularte con 2 dedos, como estuve tentado de hacer más de una vez al verte vagar entre los árboles algún domingo. Entonces no tenías ningún tío. Pero cuando el viejo Orlick se enteró de que tu pariente había llevado seguramente el grillete que encontró limado y partido por la mitad en estos pantanos hace ya algunos años, lo recogió y guardó a fin de utilizarlo un día para asestar un golpe a tu hermana y derribarla como si fuese un buey, que es precisamente lo que se dispone a hacer ahora contigo. Ya lo ves». Mientras me soltaba sus salvajes improperios, se acercaba tanto la vela hacia mí que tuve que apartar la cara para evitar quemarme. «¡Ah!», exclamó y lanzó una carcajada. «Un chiquillo escarmentado siempre huye del fuego. El viejo Orlick sabía que te habías quemado y que ibas a embarcar a tu tío secretamente. El viejo Orlick es más listo que tú y estaba seguro de que esta noche vendrías. Y aún tengo que decirte algo más, pero será lo último. Hay alguien que es tan enemigo de tu tío como yo lo soy de ti. Pronto le dirán que ha perdido a su sobrino y se lo harán saber cuando ya no sea posible encontrar un solo hueso tuyo. Que se guarde de él cuando haya perdido al sobrino. Hay quien no tolerará que Magwitch, sí, conozco su nombre, viva en el mismo país que él. Alguien que sabe demasiadas cosas de su vida en otras regiones como para dejar de denunciarlo y ponerlo en peligro. Quizás se trate de la misma persona que sabe escribir de 50 maneras distintas. Que tu tío Magwitch se guarde de Compeyson y de la horca. Se expresaba en un inglés muy tosco y casi incomprensible, una jerga extremadamente grosera de hombre inculto, y volvió a acercarme la vela a la cara, chamuscándome la piel y el cabello y dejándome un momento deslumbrado. Después se volvió para dejar la luz sobre la mesa. Yo acababa de rezar una plegaria y mentalmente me hallaba en compañía de Joe, Biddy y Herbert, antes de que se volviese otra vez hacia mí. Había un espacio libre de poco más de 1 metro entre la mesa y la pared, en el cual el energúmeno se movía unas veces avanzando hacia mí y otras retrocediendo. Su fuerza hercúlea parecía haber aumentado al agitar los puños mientras me contemplaba, rabioso y ceñudo. Yo no tenía la menor esperanza. A pesar de lo confuso que me sentía y de la potencia maravillosa de las imágenes que cruzaban aceleradamente por mi mente, comprendí que si aquel malvado no hubiese estado decidido a matarme y a hacerme desaparecer en pocos minutos, no me habría dicho lo que acababa de decir. De pronto se detuvo, destapó la botella y tiró el tapón. A pesar de lo ligero que era el corcho, lo oí caer como si fuera de plomo. Volvió a beber poco a poco, levantando cada vez más la botella, y dejó de mirarme. Vertió las últimas gotas de licor en la palma de su mano y las lamió ávidamente. Luego, con violencia y blasfemando horriblemente, arrojó la botella, se agachó y vi en su mano un mazo de hierro de mango largo y pesado. La resolución que había tomado no me abandonó, y sin pronunciar ni una palabra de súplica, grité con todas mis fuerzas pidiendo auxilio y luché denodadamente para romper las ligaduras que me aprisionaban. Solo podía mover la cabeza y las piernas, pero a pesar de ello me esforcé con una energía que hasta ese momento desconocía en mí. Al mismo tiempo oí voces que parecían responderme y divisé unas siluetas y el resplandor de una luz en el vano de la puerta. Llegaron a mis oídos distintas voces y vi a Orlick surgir de entre un grupo de hombres que peleaban y, saltando por encima de la mesa, desaparecer en la oscuridad de la noche. Después de largo rato, en el que no me di cuenta de nada, me encontré desatado y tendido en el suelo y con la cabeza apoyada en la rodilla de alguien. Al recobrar el sentido me fijé en la escalera que había junto a la pared y comprendí que me hallaba todavía en aquel lugar fatídico, pero enseguida se interpuso entre ella y yo una cara conocida, la del aprendiz de Trapp.
Creo que ya se encuentra bien, pero qué pálido está. Al ser pronunciadas aquellas palabras, el rostro de quien sostenía se inclinó sobre mí, y entonces vi que era Herbert, cielo santo. —¡Herbert! —exclamé. —Calma, querido Handel —me aconsejó mi amigo—, no te excites. —Y también nuestro viejo compañero Startop —añadí cuando éste se inclinó para mirarme. —Recuerda el asunto que tenemos pendiente y tranquilízate —dijo Herbert. Al oír esto me incorporé bruscamente, pero el intenso dolor que sentí en el brazo me obligó a echarme de nuevo. —¿Todavía estamos a tiempo, Herbert? ¿Qué noche es la de hoy? ¿Cuánto llevo en este lugar? Pregunté porque me parecía haber estado allí un día y una noche, 2 días y 2 noches, o quizá más. Sí, aún estamos a tiempo. Hoy es lunes. Demos gracias a Dios. Y tendrás todo el día de mañana para descansar. Pero veo que estás sufriendo, querido Handel. ¿Por qué te quejas? ¿Qué te duele? ¿Puedes sostenerte en pie? Sí, contesté. Incluso me veo capaz de andar. Solo me duele mucho este brazo. Hicieron todo lo posible para aliviarme. Lo tenía muy hinchado y el menor contacto me producía un dolor terrible. Rasgaron unos pañuelos para hacer vendas con ellos y me lo pusieron de nuevo en cabestrillo con mucho cuidado para poder llegar hasta la ciudad y procurarnos allí alguna loción refrescante. Al cabo de un rato cerramos la puerta de la casita de la acequia y emprendimos el camino de regreso, cruzando la cantera. El chico de Trapp, que ya era un hombre, iba delante con una linterna, cuyo resplandor había visto en el vano de la puerta cuando todavía estaba atado. La luna estaba mucho más alta en el cielo que la última vez que la había visto, y aunque seguía lloviendo, ya no hacía tanto frío. El vapor blanco que despedía el horno de cal pasó rozándonos cuando estuvimos delante de él, y si antes recé mentalmente una plegaria al llegar allí, ahora le di las gracias a Dios. Como yo había suplicado a Herbert que me explicara cómo se había enterado de mi paradero y mi angustiosa situación, lo cual al principio se negó a contarme, insistiendo en que debía tranquilizarme, supe más tarde que en mi precipitación dejé caer la misteriosa carta abierta en nuestras habitaciones, donde él la encontró al llegar en compañía de Startop, poco después de que yo me hube marchado. Su contenido le alarmó, mucho más ante la inexplicable excusa que le di. Y como su inquietud, en lugar de disminuir, fue en aumento, al cabo de un cuarto de hora de reflexión se dirigió hacia la posada de la diligencia en compañía de Startop, que se ofreció a acompañarlo. Como les dijeron que el último coche ya había salido y su ansiedad se convertía en desesperación por momentos, decidió seguirme en una silla de posta. En ella llegaron a El Jabalí Azul, donde confiaban encontrarme o enterarse de mi paradero, pero como no consiguieron ni lo uno ni lo otro, se dirigieron hacia la casa de Miss Havisham. Allí se despistaron, de modo que regresaron a la posada para tomar un refresco y buscar a alguien que pudiera guiarlos por los pantanos. Casualmente, entre los parroquianos se hallaba el aprendiz de Trapp, fiel a su antigua costumbre de estar siempre allí donde no tuviese nada que hacer, quien me había visto salir de la casa de Miss Havisham y dirigirme hacia la posada donde cené. Por esta razón, el aprendiz de Trapp se convirtió en su guía, y se encaminaron hacia la casita de la acequia. Herbert pensó que tal vez fuese cierto que me había llevado hasta allí algún asunto relacionado con la seguridad de Provis, y comprendiendo que en este caso cualquier demora podía echarlo todo a perder, dejó a su guía y a Startop en el borde de la carretera y, acelerando el paso, se marchó solo. Al llegar a la casita dio 2 o 3 vueltas alrededor de ella, procurando observar si ocurría allí algo anormal. Al principio no oyó más que una voz ronca, pero cuando empezaba a dudar de que yo estuviese allí, percibió mis gritos pidiendo auxilio y, tras responder a ellos, entró seguido de cerca por los otros 2. Cuando relaté a Herbert lo sucedido dentro de la casita de la acequia, opinó que lo que convenía hacer era ir de inmediato al poblado para presentar una denuncia, sin tener en cuenta lo avanzado de la hora y lograr que prendiesen a Orlick. Pero en mi opinión aquello habría supuesto aplazar nuestra marcha, lo cual podría ser fatal para Provis. Como no había manera de resolver esta dificultad, nos vimos obligados a desistir, al menos por el momento, de denunciar a Orlick, y creímos que lo mejor sería explicar lo menos posible de lo ocurrido al aprendiz de Trapp, pues estoy convencido de que se habría llevado una excepción al enterarse de que había contribuido a que yo me salvara del horno de cal, y no precisamente porque fuese un chico de malos sentimientos, sino porque era excesivamente vivaracho, y la variedad y la sensación, a costa de quien fuese, siempre eran un gran aliciente para él. Al separarnos le di 2 guineas.
lo cual pareció alegrarle, y le dije que lamentaba mucho haberlo tenido alguna vez en mal concepto, lo cual no le causó la menor impresión. Como ya se nos venía encima el miércoles, decidimos regresar a Londres aquella misma noche, los tres en la silla de posta, conscientes de que lo más prudente era alejarnos de aquellos parajes antes de que se empezara a hablar de nuestra aventura nocturna. Herbert adquirió una gran botella de medicamento para mi brazo y gracias a que se pasó todo el viaje curándomelo, el dolor se me hizo más soportable. Llegamos a Temple al amanecer. Me metí de inmediato en la cama y estuve acostado todo el día. La posibilidad de que mi salud empeorase y al día siguiente me viese imposibilitado de marchar llegó a atormentarme de tal modo que lo extraño fue que no me sintiese mal de veras. Y es casi seguro que me habría ocurrido así de no haber sido por la fuerza sobrenatural que me infundía la idea de aquel mañana tan angustiosamente esperado, tan cargado de consecuencias y cuyo resultado, aunque inminente, ignoraba por completo. Ninguna preocupación podía ser más acertada que la de abstenernos por aquel día de comunicarnos con Provis, lo cual no hizo sino aumentar mi inquietud. El simple rumor de unos pasos me sobresaltaba. Imaginaba que se trataba de alguien que venía a comunicarnos que Provis había sido descubierto y encarcelado. Me persuadía a mí mismo de que lo habían detenido. Y como el día transcurría sin que llegara ninguna mala noticia, al anochecer mi temor de verme postrado por la enfermedad antes de que amaneciera me dominó por completo. Sentía violentas palpitaciones en el brazo inflamado y fuertes latidos en las sienes. Creí que empezaba a delirar. Estuve recitando pasajes en prosa y en verso que había aprendido de memoria, con objeto de comprobar si gozaba de pleno raciocinio. A veces me adormecía, vencido por el cansancio, y por unos instantes todas mis preocupaciones desaparecían, pero luego despertaba sobresaltado y me decía: «Ahora sí que va de veras, estás delirando». Me obligaron a permanecer quieto durante todo el día. Me curaron continuamente el brazo y me dieron bebidas refrescantes. Cada vez que me dormía, no tardaba en despertar, obsesionado con la idea, que ya me había asaltado en la casita de la acequia, de que había transcurrido mucho tiempo y habíamos perdido la ocasión de salvar a Provis. Aquella fue mi última preocupación agotadora, pues a partir de ese momento dormí profundamente. El miércoles, al amanecer, miré por la ventana. Las luces temblorosas de los puentes palidecían ya y el sol naciente esparcía en el horizonte un mar de fuego. El río aparecía aún oscuro y misterioso, cruzado por los puentes que adquirían un color grisáceo con, aquí y allá, algún reflejo rojizo del resplandor del firmamento. Mientras estaba contemplando los tejados apiñados, entre los que sobresalían las torres de las iglesias, el sol fue elevándose en la bóveda celeste y habríase dicho que alguien había retirado el velo que cubría el río, pues en sus aguas espumosas brillaron de inmediato millones de chispas. Creí que incluso a mí me habían quitado un velo, porque me sentí fuerte y sano. Herbert dormía en su cama y nuestro antiguo compañero de estudios hacía lo mismo en el sofá. No podía vestirme sin que alguien me ayudara, pero reanimé el fuego que aún ardía y les preparé un poco de café. Se levantaron a la hora debida y se sentían bien y pletóricos de energía. Abrimos las ventanas para que penetrara el aire fresco de la mañana y contemplamos la marea que aún venía en dirección a nosotros. «Cuando den las 9», dijo Herbert dirigiéndose a mí, «procura estar preparado y espéranos en la orilla del río en Mill Pond Bank».